Buenas tardes, damas y caballeros. Vamos a conversar un poco sobre los lubricantes de alto desempeño, atendiendo justamente esta invitación que tan gentilmente nos ha hecho Scania. Para los que no me conocen, mi nombre es Ítalo Velázquez, yo soy el asesor comercial de lubricantes y voy a pasar a conversarles un poquito sobre los lubricantes para motores diésel pesado, ¿no? Para nadie es, para nadie es difícil entender que los lubricantes demandan una tecnología. Definitivamente las formulaciones no son iguales de un producto relacionados o comparados con otros. Nosotros tenemos una tecnología de avanzada y los lubricantes que estamos suministrando a nuestros clientes en general son de vanguardia. Están diseñados específicamente para soportar parámetros de operación bastante difíciles. Miren, como ustedes saben, los lubricantes para motores diésel cumplen ciertas funciones. No solamente es lubricar, es también limpiar, es también enfriar, y es desde luego hacer que se forme un cierre hidráulico de manera de poder concretar la compresión, ¿no? De manera de que el motor esté a su máxima capacidad, otorgando todas las prestaciones que se requieren en la operación, ¿no? Aquí tenemos les estoy mostrando un esquema de cómo funciona un motor, ¿no? Básicamente, la parte más crítica es la cámara de combustión. Tenemos altas temperaturas, hay desgaste. Aquí se requiere, pues, que haya un sellado hidráulico para evitar que el aceite pase a la cámara de combustión por un lado, y de la cámara de combustión, en el momento de la compresión, ingrese también los gases que van hacia el aceite. Desde luego es toda una situación muy crítica, ¿no? Por las temperaturas, por la velocidad, por la demanda, la exigencia que hace el operador al motor al momento de acelerar. Desde luego el aceite está preparado para estas exigencias. Los lubricantes en general tienen un periodo ya programado, un periodo de resistencia o de operación, ¿no? Antes de que se degrade, antes de que se oxide. Pero en el caso nuestro, nosotros tenemos aceites lubricantes que están preparados para ir más allá de esa exigencia, ¿no? En cuanto a la durabilidad. En cuanto a la limpieza, las reservas alcalinas de muchos de nuestros aceites están en un nivel suficiente para el azufre que nuestros combustibles tienen aquí localmente en el país. En cuanto a la protección del desgaste, nuestros mejoradores, agentes, sobre todo de antidesgaste, hacen que este aceite, pues, o los aceites en general que tenemos nosotros suministrando a Scania y a los clientes de Scania, están justamente más allá de los niveles que se exigen. Con esto podemos nosotros asegurarles rendimientos muy altos, ¿no? Hemos tenido ya experiencias de hasta 50.000 kilómetros y más en cuanto al rendimiento de nuestros aceites entre cambios, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias? Las tendencias definitivamente son interesantes, ¿no? Estamos siempre procurando seguir las normativas en cuanto a las emisiones. Estamos procurando ahorrar combustible, que es un requerimiento importante por los propietarios de las flotas de vehículos de transporte. Es importante la duración que tiene el aceite dentro del cárter, porque lo que queremos es que el vehículo esté siempre trabajando, esté siempre rindiendo y esté el menor tiempo posible en el taller.
¿Cuáles son estas tendencias? Las legislaciones han ido exigiendo en el mundo, ¿no? El mundo avanzado, los países adelantados, bajar las emisiones. Esta preocupación viene desde la década del 80. Y hoy día tenemos los llamados motores Euro 1, Euro 2, Euro 3, hasta el 6. Y a medida que he ido modificándose los diseños, euros, ¿no? 1 con número romano, 2 con número romano y así sucesivamente hasta el 6, hemos visto que las exigencias son mucho mayores en cuanto al óxido nitroso, ¿no? Disminuyendo y en cuanto al particulado, ¿no? Entonces, son dos variables muy importantes que se tienen regulados en estos momentos. Si hacemos una comparación de Estados Unidos versus América Latina, vemos que Estados Unidos ha sido el pionero en cuanto a exigir reducir todo lo que sea impacto ambiental a través de los tubos de escape de los vehículos. Y han exigido a los fabricantes modificar los diseños de manera tal que los gases de escape sean cada vez más controlados, haciendo que esa toxicidad disminuya en los gases a través de los cambios en el diseño de los motores. Y hoy día ya se tienen inclusive en los escapes servicios o sistemas de post-tratamiento. Los más comunes son los que estoy citando aquí, que son justamente el primero es el DOC, ¿no? El Diesel Oxidation Catalyst, que lo que hace es recibir el gas de escape que viene con monóxido de carbono, que viene con hidrocarburos libres y con particulado en general, ¿no? Entonces, toda esa solución orgánica, todas esas fracciones de soluciones orgánicas son atrapadas a través de este filtro, ¿no? De este DOC, ¿no? Que es un catalizador al final de cuentas, y hace que salga solamente vapores de agua, por un lado, y el dióxido de carbono. Desde luego todo esto exige una preparación del aceite, ¿no? Limitando desde luego en la formulación los agentes que contengan fósforo y azufre, de manera de aliviar esa carga en el filtro, ¿no? Que podría estar sumándose a la carga del gas de escape producto de la combustión. Después viene el TWC, que es Three-Way Catalyst, que también es otra forma de sistema que se están utilizando en los vehículos, ¿no? Donde el gas de escape, como ustedes observan, viene con el óxido nitroso, el monóxido de carbono y, bueno, radicales de hidrocarburos, y estos son atrapados en este filtro, ¿no? Que desde luego implicaría que el aceite también esté mejor preparado para soportar esa carga. Al final de cuentas está saliendo vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno. Esto definitivamente nos obliga a reformular los aceites de mejor manera para soportar esta exigencia. Y en el caso del EGR, que es bastante común, sobre todo en los motores Euro 3, aquí lo que estamos viendo es que, de acuerdo a este diagrama, se observa que parte de los gases de escape y vuelven a ingresar nuevamente al sistema de admisión, ¿no? Esto obliga, claro, hay una unidad de control, hay una válvula, ¿no? Una válvula de esta que regula justamente el ingreso de este aire, que es, en algún momento es controlada la temperatura, vuelve a entrar al sistema de admisión, y eso también obliga a que los aceites estén mejor preparados, ¿no? Mayor poder dispersante sobre todo, y bases de mayor calidad es lo que se pide para justamente soportar esa carga adicional de contaminantes que ingresan por segunda vez al sistema de admisión, ¿no? Y desde luego impacta sobre el lubricante. Otro filtro importante, interesante, es el Diesel Particulate Filter, el DPF, ¿no? Donde también entra en los gases de escape y, bueno, y sale un aire mucho más limpio, ¿no? Y esto, desde luego, hace que estos elementos se saturen en algún momento y hay que cambiarlos. Desde luego, esto implica también utilizar aceites, aceites que tienen una limitación en cuanto al azufre, el fósforo y las cenizas sulfatadas.
¿no? Y desde luego tienen que considerarse una mejor calidad de los aceites bases, ¿no? De manera de no cargar ya de estas contaminantes al aire que ya viene contaminado de la propia combustión, ¿no? Y esta que es la más interesante en cuanto al, digamos, el margen de utilidad que se podría sacar comparando el costo de instalación, ¿no? Es el Selective Catalytic Reduction, ¿no? El SCR. Aquí ya se utiliza un material adicional que es un producto que nosotros le hemos denominado Repsol Blue Más, ¿no? Lo estamos suministrando a las estaciones y lo que hace, pues, es activar nuevamente todo el servicio de recuperación que tiene este sistema, ¿no? Haciendo que nuevamente se active este catalizador, haciendo que salga finalmente los gases a base de nitrógeno, vapor de agua y dióxido de carbono, que son definitivamente gases inocuos, ¿no? Para cualquier ser vivo. Se dice que más o menos por cada 2 cambios o cargas de combustible en el tanque se necesita una carga nueva de Repsol Blue Plus o más, ¿no? Que es un tanque más o menos que oscila entre 40 y 50 litros, versus 200 litros, 2 cambios de 200 litros que se tienen de combustible, ¿no? Desde luego esto implica que el aceite también esté mejor preparado, sobre todo limitando la presencia de fósforo. Y bueno, y las tendencias nos exigen a tener aceites cada vez menos viscosos, ¿no? Y hay una variable que se mide a 150 grados Celsius, ¿no? Que es la viscosidad medida, y los básicos para esta nueva generación de vehículos nos obliga a tener nuevos productos, ¿no? Tal es así que el Instituto Americano de Petróleo ha lanzado una nueva nivel, que es el API CK4, pero también ha lanzado el API FA4. Esto es porque los motores, la nueva generación de motores que van a venir en estos siguientes años, exigen viscosidades más ligeras, desde luego, porque lo que se busca es una economía del combustible. Entonces, la economía de combustible no lo vamos a hacer con los aceites tradicionales, como el API C4, sino con el API FA4, que muy pronto seguramente estarán en los mercados cuando baje un poco más el nivel de azufre. La tendencia, como explicábamos antes, es a reducir el consumo de combustible, ¿no? Y las viscosidades van a ser menores para los motores diésel, ¿no? Se tienen viscosidades de 5W30 en el motor diésel, de acuerdo a los nuevos motores que estarán llegando muy pronto a nuestro país. Pero mientras tanto tenemos una línea que es el 15W40 y el 10W40. Para los próximos años, estas viscosidades seguramente van a tender al 5W30. Estaremos preparados para eso porque ya contamos con los aceites en Europa, en España, en los otros países adelantados. Nosotros hemos tenido una experiencia interesante en Madrid. Hemos podido verificar la economía que se logra con un aceite de menor viscosidad, con el 5W30. Y se hicieron en 2 fases esta prueba, ¿no? La primera prueba fue con 39 buses y la segunda fase fue con 49 buses. Se utilizaron el BHPD 5W30 y el Turbo BHPD Mid-Subs 5W30. Para la segunda fase utilizamos un aceite un poco más modificado, 5W30, ¿no? Con un bajo high temperature, high shear, que es una alta temperatura, alto corte, ¿no? Y que tuvo rendimientos muy auspiciosos, ¿no? Que culminaron y se concretó, pues, que se puede lograr un menor consumo de combustible, convirtiéndose esto en muchos dólares, muchos miles de dólares en un año. Desde luego, todo esto nos exige tener preparado el aceite y esto es una dinámica que va modificándose mes a mes, año a año.
Antes se tenían motores con inyección indirecta, ¿no? Ahora son inyección directa. Eran antes motores más ruidosos, ahora son mucho menos, casi ni se percibe el funcionamiento de un motor diésel en estos momentos, de acuerdo a las nuevas tecnologías. Sin turbocompresor era antes, ahora se tiene pues turbocompresores, ¿no? Instalados en los motores, ¿no? Sin sistema de post-tratamiento de gases, hoy día se tiene todo un equipamiento de sistema de post-tratamiento de gases de escape, ¿no? Que son piezas vitales para lograr el objetivo de reducir los gases de escape contaminantes. El combustible que teníamos antes era un combustible sulfuroso, era estándar. Hoy día se tienen combustibles con menor nivel de azufre y se tienen alternativos, ¿no? Son inclusive con cierto porcentaje de biodegradabilidad. Todo esto, pues, trae estas implicaciones, ¿no? Que hemos estado a lo largo de esta presentación indicando que hay, pues, modificaciones continuas en la formulación y tenemos cada vez aceites mejor preparados para los motores modernos, motores exigentes como los que tiene Scania. Las regulaciones debemos siempre nombrarlas. Ustedes saben que todas las homologaciones de los principales fabricantes de motores diésel basan sus experiencias en las ganadas por el Instituto Americano de Petróleo, por la ACEA, que es europea, y por la ILSAC, que verifica el consumo de combustible en determinadas marcas de vehículos. Entonces, en función a estas experiencias, los fabricantes renombrados que se tienen, los muy conocidos, han procurado lanzar sus propias normas, sus propias homologaciones, de manera de verificar en específico determinadas pruebas, haciéndolas inclusive más rigurosas que la misma API, que la misma ACA, que ILSAC, ¿no? Todos estos ensayos primogénitos de la API, de la ACEA, de la ILSAC, han servido justamente para lograr las homologaciones que se tienen en estos momentos, ¿no? Y aquí hacemos un recuento rapidísimo de lo que es la API. Tenemos que la CI4, que es nuestro producto THPD 15W40, está vigente todavía, ¿no? Todo lo que es del CH4 hasta FA4 son los que están vigentes en estos momentos, y de CG4, CF4 y todo lo que va hacia atrás está obsoleto. Y la diferencia la hemos explicado del CK4 con el FA4, pero vamos a reiterarlo con esta lámina, ¿no? Para que quede bien sentado. El CK4 implica viscosidades bastante bajas, de 5W30, 10W30, en fin, con un HTS, o sea, una prueba de viscosidad a 150 grados Celsius, de 3.5 menor de 3.5 centipoise, ¿no? O mayor que 3.5 centipoise, quiero decir. Y en cuanto al FA4, tenemos que esa viscosidad a 150 grados Celsius está entre 2.9 y 3.2, es decir, un poquito más bajo en centipoise, que es casi parecido a la unidad de centistock, ¿no? Y que son aceites para esa pretensión, ese compromiso que se tiene de economizar combustibles, ¿no? Y se dan siempre en viscosidades bajas, que van desde XW, que puede ser 5W, 10W, a 0W30, en fin, y que son básicamente el 10W30 y el 5W30 para este caso en específico. ¿Y cómo ha ido variando estas propiedades de los aceites? Aquí tenemos, por ejemplo, el CK4, ¿no? Fíjense, comparado con el FA4, prácticamente la modificación que se tiene es con relación a la economía de combustible. Después, en las demás otras prestaciones son exactamente igual. Esa es la diferencia que hay entre el CK4 y el FA4. Por eso que están en el mismo nivel, ¿no? Han salido prácticamente en la misma época, ¿no? Luego tenemos la comparación que hay entre el CI4, el CJ4 y el CK4. El que tenemos en estos momentos en la pantalla es el CI4. Estamos pasando al CJ4 y luego al CK4. Bien. Así es como se ha ido modificando. Fíjense, ¿no? Todas estas propiedades de corrosión, espesamiento por oxidación, depósitos en el pistón, hollín, ¿no? Protección del pistón, todo esto ha ido mejorándose sustancialmente con el CJ4.
Y con el CK4, inclusive en lo que es espesamiento por oxidación y otras propiedades que las que hemos mencionado, son todavía superiores. Al final de cuentas, lo que se está viendo en los ensayos, y siempre para obtener mejores prestaciones con los aceites, tenemos que nos fijamos justamente en el desgaste del pistón para determinar estos deméritos, ¿no? La formación de lodos, los depósitos en las válvulas, los desgastes en el árbol de levas y la compatibilidad con las empaquetaduras. Eso es lo que siempre tratamos de ver cuando hay una modificación de los niveles de la API. Pero tenemos, como decíamos en antes, homologaciones de los propios fabricantes, muy respetados desde luego, son todas estas normas que estamos mencionando, y Scania tiene lo suyo, ¿no? Scania tiene las famosas normas Low Ash, que empezaron así, luego vinieron la DF1, la DF2, la DF3 y hoy últimamente la DF4, que son exigencias mucho mayores y que cualquier aceite no lo reúne. Afortunadamente, Repsol tiene aceites que cumplen LDF4 como todas las que hemos mencionado, LDF3, LDF2. Y bueno, las demás marcas también tienen lo suyo, tienen sus propias homologaciones ya desarrolladas y también exigen que se cumpla cuando se recomienda algún aceite. Y bueno, y aquí están las normas que yo decía de Scania, ¿no? En cuanto al lograr un periodo de cambio cada vez más extendido. Las normas han ido modificándose, ¿no? Tenemos también dos aceites interesantes, Turbo UHPD 10W40, que cumple la norma de Scania LDF3, y la Low Ash, que es Diesel Turbo UHPD Mitsap 10W40, ¿no? Y últimamente tenemos el VHPD 5W30, que cumple la norma LDF4. Estos son los aceites nuestros que tienen una homologación de distintas marcas, y en especial la de Scania, ¿no? Y a la derecha tenemos también aceites que son más económicos y que no llevan aprobaciones, no llevan homologaciones. Esta es la gama Repsol, ¿no? Que satisfacen las normas de la ACEA, ¿no? Tenemos normas que van desde E4 hasta E9, ¿no? Y en cuanto a nuestro portafolio, complementando lo dicho anteriormente, tenemos distintas normas, ¿no? Que se mencionan aquí, ¿no? De la API, de la ACEA, y de distintas marcas como Scania, ¿no? Que es la LDF4, Low Ash, que sería el Turbo VHPD, Mitsap 5W30, la que mencioné antes, la de LDF3, que es el Turbo UHPD 10W40, y la Low Ash, que también es interesante, es una norma exigente, Diesel Turbo UHPD Mitsap 10W40. Entonces, estos aceites están a su disposición y estoy listo para para recibir cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Voy a revisar justamente las consultas y ver si tienen algunas. Veo que hay bastantes consultas. Efectivamente. Bien, la pregunta que me están haciendo es: ¿cada cuánto tiempo se recomienda el cambio de aceite en un motor diésel de alto desempeño? Fíjense, nosotros hemos logrado con motores de vehículos que soportan carga y que tienen un alto trabajo a nivel nacional, y justamente Scania, que tiene unos contratos de servicio con algunos equipos que trabajan a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y a plena carga, hemos logrado 50.000 kilómetros y un poco más entre cambios, ¿no? Esto podría llegar a 60.000. Desde luego, esto viene siendo controlado y viene siendo monitoreado con los análisis de aceite usado. Otra pregunta que me hacen es: ¿con qué producto es que se tiene experiencia en el caso de Scania? Tenemos experiencia con el UHPD, que es el 10W40, y también con el THPD 15W40.
¿Qué porcentaje de ahorro de combustible puede generar el uso de un buen lubricante? Bueno, tenemos ahorros interesantes que podrían llegar probablemente entre 5 a 10%. Se puede lograr esos ahorros en combustible, que pues en una flota son varios miles de dólares en un año. El 10W40, ¿a cuántos kilometraje y a qué vehículo se le puede poner? Bien, el 10W40 puede ser utilizado en todos los vehículos diésel. Eso depende mucho de la confianza que le pone el cliente, el operador, pero el 10W40 está preparado para utilizar en cualquier motor diésel, y básicamente porque el 10W, que es la viscosidad de arranque, es una menor viscosidad que decir 15W40. Vale decir que es mucho más rápido a que llegue a las partes altas del motor en el momento del arranque. Como ustedes saben, el 70% del desgaste del motor se da en el arranque, ¿no? Teniendo una menor viscosidad, aseguras que el producto llegue rápidamente a zonas altas del motor. Y bueno, y hemos cerrado con esto las preguntas. Hay muchas más que contestaremos por línea, por correo, ¿no? Y si no hubiera tiempo, por si acaso mi correo es ivelasquezb@repsol.com. Pueden ustedes coordinar inclusive las preguntas con el operador de confianza, el asistente que trabaja en Scania, el que les da a ustedes el servicio, y a través de él pueden hacerme las consultas o directamente a mi correo, que es ivelasquezb@repsol.com. ¿no? ivelasquezv@repsol.com. Y serán resueltas todas las consultas. Les agradezco mucho y esto es todo por hoy día y será hasta la próxima. Gracias.